Segunda Timoteo capítulo 2, versículos 11 al versículo 13. Dice, palabra fiel es esta: si somos muertos con él, también viviremos con él. Si sufrimos, también reinaremos con él. Si le negaremos, él también nos negará. Si fuéramos infieles, él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Vamos a orar. Padre celestial, en esta tarde, Señor, estamos dando gracias, Señor, por tu misericordia y por tus bondades, Señor. Gracias por cada uno de los hermanos, por cada familia representada, Señor, que está siguiendo esta transmisión de la iglesia. Gracias, Señor, por ellos. Gracias por los que nos sintonizan a través del canal de YouTube. Bendíceles también, bendice sus hogares, sus familias. Y, Señor, que podamos seguir aprendiendo, podamos seguir creciendo, podamos seguir buscando, Señor, su palabra. Háblanos, oh Dios, bendícenos, danos de tu gracia, de tu presencia, nos visite en esta tarde, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Bien, hermanos, continuando, hermanos, con este mensaje de la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios, hermanos, es, hermanos, su verdad. Tiene que ver, hermanos, con la verdad de Dios para con sus hijos, hermanos. La fidelidad, lo que hace la fidelidad de Dios en sus hijos, en los creyentes, hermanos. La fidelidad de Dios es importante. ¿Por qué, hermanos? Primeramente, hermanos, ¿qué hace la fidelidad de Dios en sus hijos? La fidelidad de Dios es la que a nosotros, como sus hijos, es la que nos mantiene salvos por siempre. Dice aquí, palabra fiel es esta: si somos muertos con él, si somos muertos con él, también viviremos con él. ¿De qué habla, hermanos? Habla de la promesa de la salvación. Aquellos que mueren en Cristo, la palabra de Dios dice que también viviremos con él. Oh, tremendo. En estos días han partido muchas personas conocidas y gente, hermanos, que apreciamos mucho en la fe. Gente, hermanos, que ha servido y que ha dado su vida también en el evangelio para servir al Señor. Pero ¿sabes qué, hermano? Ellos están en la presencia de Dios. Hermanos, creemos la promesa de Dios. Hemos creído en la salvación, la hemos predicado y, hermanos, muchos de ellos ya la están viviendo. Están viviendo, hermanos, lo que ellos predicaron a tiempo atrás. Si sufrimos, también reinaremos con él. Esta es la promesa. Ahora aquí dice, si le negaremos, él también nos negará. Oh, hermanos, él, si hay algo, hermanos, en la Biblia que vemos que él no puede, hermanos, entrar a la presencia de Dios, es una persona que niega al Señor, que niega su fe. Si le negaremos, él también nos negará. Pero dice, hermanos, si fuéramos infieles, él permanece como, hermanos, fiel. Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo, hermanos. La fidelidad de Dios es la que nos mantiene a nosotros salvos. Si fuéramos infieles, dice, él permanece fiel. Eso es una afirmación de la consistencia del carácter de Dios. Y es para el cristiano una fuerte promesa, hermanos, de la seguridad de nuestra salvación. Por eso es que un cristiano no puede perder su salvación. ¿Por qué, hermanos? Porque por la fidelidad de Dios a sus promesas, por la fidelidad de Dios a esa promesa hecha, hermanos, diciendo que el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Él es fiel a sus promesas, amén. Por eso la salvación no se pierde, porque Cristo pagó por nosotros. Y ese, hermanos, es la garantía, esa es la seguridad, su promesa, hermanos. Dios no es mentiroso. Dios dijo en su palabra que el que cree en el Hijo tiene vida eterna. La salvación es por fe, la salvación es por gracia. Qué tremendo, hermanos. Dice, si fuéramos infieles, hermanos, dice, él permanece fiel. Un cristiano puede perder, sí, puede perder, pero puede perder son sus galardones, pero no nunca su salvación. Vaya conmigo, por favor, a 1 Corintios, capítulo 3, versículo 15. Aquí nos habla acerca de las recompensas en el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo es para dar galardones y recompensas o para perderlas.
según lo que uno haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Dice, viene a los Corintios 3, versículo 15, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá, ¿qué, hermanos? Él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Dice la palabra de Dios, hermanos, que la salvación es una salvación segura, hermanos. Lo que sí se pierden son los galardones. Si uno es infiel, si uno no permanece, lo veíamos esta mañana, hermanos, que cuando aquel que esté sirviendo al Señor, cuando Él venga, dice, sobre sus bienes le pondrá, le dará recompensa, hermanos. Oh, qué triste, hermanos, que hay muchos creyentes que han descuidado su vida cristiana, que han descuidado, hermanos, el propósito de Dios, que están, hermanos, lamentablemente en una inutilidad, no quieren ser útiles para el Señor. Hermanos, Dios tiene promesas, hermanos. Dios tiene promesas, tiene galardones y nos da incentivos para servirle, hermanos. Oh, qué triste sería estar en la eternidad, allá en el cielo, y nada que ofrecerle al Señor, nada que darle. Ha ido usted a una fiesta, ha ido usted a una ceremonia, hermanos, y no lleva regalos, o no pudo llevar regalo. Qué triste, hermanos. Algunos ni quieren ir, si los invitan a una ceremonia y no tienen regalo, no van porque no pueden dar un regalo. Qué triste, hermanos, sería estar allá en el cielo y no poder darle nada al Señor. ¿Y saben por qué va a pasar eso? Porque no sirvieron, hermanos, porque no fuimos fieles, hermanos, aquí en la tierra. Por eso la importancia, hermanos, de servir al Señor. Tal vez las obras que nosotros hagamos aquí, el sacrificio que hagamos en una ofrenda o el ganar almas, para la gente, hermanos, no tiene valor. Para la gente de este mundo no tiene valor. Gente ha dicho, yo estoy muy ocupado, yo sí trabajo cada vez que estoy tocando puertas, cada vez que estoy ganando alma. Gente me ha dicho, estoy ocupado, yo sí trabajo, estoy trabajando. Oh, qué triste, hermanos, que esa gente menosprecia la salvación que Dios quería darles. Tal vez las cosas espirituales para muchas personas en esta vida no tienen ningún valor, pero Dios sí las cuenta, hermano. Dios sí las cuenta. Y hermanos, dice la Biblia que si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Si bien el creyente que no se consagró, no vivió una vida entregada a Dios, no sirvió al Señor, la Biblia dice, si bien él será salvo, porque Dios es fiel, pero va a perder galardones, va a perder las bendiciones. Pero es la fidelidad de Dios la que nos mantiene, hermanos, la que nos mantiene salvos por siempre. Gracias a Dios por la fidelidad. Oh, yo doy gracias a Dios que la salvación no depende de mi fidelidad, hermanos, o de la fidelidad de una persona, hermanos. La salvación depende de la fidelidad de Dios a sus promesas. Él dijo que todo aquel que cree en el Hijo tiene vida eterna. Él es fiel a sus promesas. La Biblia dice en Primera de Juan, capítulo 2, note lo que dice el versículo 25. Primera de Juan, capítulo 2, el verso 25. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Es una promesa. ¿Sabes qué? Dios es fiel a sus promesas. La promesa, hermanos, es que todos los que creen en Cristo tienen vida eterna. O es la fidelidad a sus promesas. Es la fidelidad hacia nosotros, hermanos, la que nos mantiene salvos. La que nos mantiene salvos. Segundo lugar, hermanos, vimos en primer lugar la fidelidad de Dios es la que nos mantiene salvos por siempre. Segundo lugar, la fidelidad de Dios es la que nos acepta en la comunión con su Hijo Jesucristo. Primero a los Corintios capítulo 1, versículo 4. Primero a los Corintios capítulo 1, versículo 4 al versículo 9. Segundo lugar, la fidelidad de Dios nos aceptará en la comunión con su Hijo Jesucristo. Pablo, dando gracias a Dios por la iglesia a los Corintios, decía, gracias doy a Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que se os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como en el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmados en vosotros, de tal manera que nada os falta de ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo,
el cual también confirmará hasta el fin para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a que, hermanos, a la comunión con su Hijo Jesucristo, hermanos. Su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Hermanos, es la fidelidad de Dios. Dios es fiel, fiel es Dios, por el cual fuimos llamados a la comunión con su Hijo. Él estaba dando gracias a Dios y él daba gracias a Dios que Dios confirmaría, Dios, hermanos, garantizaría a los corintios que habían de estar en la presencia de Cristo cuando Él venga y que ellos serán irreprensibles. Oh, qué tremenda bendición, hermanos, qué tremenda bendición que tenemos nosotros. Podemos tener acceso y comunión con Dios y por medio de su Hijo Jesucristo. Eso es, hermanos, la fidelidad de Dios. Es que Dios es fiel. Por medio de su Hijo Jesucristo nosotros podemos tener acceso a Dios. Es la fidelidad, es que Dios es fiel. ¿Quién somos nosotros, hermanos? ¿Quién eran los corintios, hermanos? Eran gente impía que había sido salvo por la gracia de Dios. ¿Quién somos nosotros para merecer estar en la comunión con Dios? Pero gracias a Dios por la fidelidad. Amén. Gracias a Dios por su fidelidad, que esa fidelidad nos va a hacer aceptos para entrar ahí en su presencia, para ser aceptados a la comunión con Dios el Padre y con su Hijo Jesucristo, que es, hermanos, nuestro Señor. Hermanos, qué bendición la fidelidad de Dios. Nos permite tener comunión con Dios y nos permitirá estar allá en el cielo y nos confirmará, dice, hasta el fin. Hasta el fin. Qué bendición poder tener esas promesas, de sentarnos a la mesa con Él, con el Padre, de poder, hermanos, nada más saber que seremos aceptos ahí en la presencia de Dios. Qué triste por aquellos que no están seguros de su salvación. Qué triste por aquellos que no son salvos. Qué triste por aquel que me está viendo, me está escuchando. Mira, qué triste por ti si no tienes esa seguridad. El único que puede darte la seguridad y la garantía de entrar en esa comunión hermosa allá en la presencia de Dios es por medio de Cristo. Si tú te arrepientes y lo aceptas como tu Salvador personal. La fidelidad de Dios nos hace aceptos en la comunión con su Hijo. En segundo y tercer lugar, la fidelidad de Dios no nos dejará en medio, no nos dejará caer en medio de tentaciones. Es por la fidelidad de Dios la cual nosotros podemos ser preservados de las tentaciones del mal y del pecado. Primera a los Corintios, capítulo 10, verso 13. Primera a los Corintios 10, 13. Dice la palabra de Dios, San Pablo, exhortando a los creyentes, dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. ¿Pero qué, hermanos? Pero fiel es Dios. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que también dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Dios es fiel. Hermanos, las salidas no son necesariamente un alivio de la tentación, sino más bien el poder para vencer y ser capaces para no caer. La fidelidad de Dios es la que nos va a dar a nosotros el poder para vencer tentaciones, porque Dios es fiel. Dice, no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Él va a dar la capacidad. Él quiere, hermanos, que nosotros podamos vencer cada tentación que viene a nuestra vida. Tiene la tentación, hermanos, de pecar, tiene la tentación de la lujuria o del chisme o de la amargura, o tiene la tentación de algún pecado escondido. Dios es fiel y Él nos da a nosotros la capacidad para poder vencer. Es por la fidelidad de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque Él quiere que nosotros seamos vencedores.
seamos vencedores. Él es fiel, hermanos. La fidelidad de Dios no nos dejará en medio de las tentaciones, sino que Él nos dará el poder a nosotros para vencerlas. Nos dará el poder para entrar a la salida. Nos dará el poder para poder soportar las aflicciones y las tentaciones a pecar. Es por su fidelidad. Oh, Él nos ve. Él nos ve. Cuando un santo se arrodilla y está pidiendo a Dios perdón y está pidiendo a Dios que Dios lo ayude para cambiar, para mejorar, Dios lo dota de su poder, le capacita para poder vencer tentaciones. Es la fidelidad de Dios. Es la fidelidad de Dios la que nos ayudará a no solamente no caer en tentaciones, pero también nos ayudará a estar firmes para seguir hasta el final. Es por su fidelidad. Vaya conmigo a Hebreos 10, versículo 19. Hebreos 10, 19. Hemos visto, número 1, la fidelidad de Dios nos mantiene salvos por siempre. La fidelidad de Dios nos aceptará en su comunión con su Hijo. La fidelidad, en tercer lugar, la fidelidad de Dios no nos dejará en medio de las tentaciones, sino que nos capacitará. La fidelidad de Dios nos ayudará a estar firmes contra el desánimo y en contra, hermanos, de las debilidades. En Hebreos 10, versículo 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió, esto es a través del velo, esto es su carne, y teniendo un gran sacerdote de la casa sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. ¿Quién es fiel, hermanos? Dios. Él nos mantiene fieles, Él nos mantiene, hermanos. La fidelidad, hermanos, de Dios es la que nos va a ayudar, va a interceder por nosotros en nuestras caídas, en nuestras pruebas y también en nuestro desánimo. Mantengámonos, dice, firmes sin fluctuar, sin ser arrastrados. Muchas veces, hermanos, si viene a la vida del creyente el desánimo y el creyente se dice, bueno, ya no voy a seguir a las cosas de Dios, ya no voy a seguir en la iglesia, ya no voy a seguir sirviendo, ya voy a dejar todo, y se desanima, hermano. Pero no hay razón para desanimarse. ¿Sabe por qué? Porque Cristo es nuestro sumo sacerdote. Él intercede por nosotros. Él, hermanos, nos abrió el camino a través del velo que es su sangre para que nosotros podamos llegar a la presencia de Dios, tener acceso a Dios y darnos a nosotros el ánimo. Por eso dice, mantengámonos firmes sin fluctuar. Mantengámonos firmes sin fluctuar, porque fiel es el que prometió. Mira, el desánimo viene muchas veces a nosotros porque nosotros cedemos, porque nosotros nos dejamos caer, hermanos, en el desánimo, nos dejamos ir, nos dejamos arrastrar por las circunstancias y las adversidades en la vida, hermanos. Pero, hermanos, Dios es fiel. Dios es fiel y Él ha prometido, hermanos, dice aquí, mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Fiel, Dios es fiel y Él ha prometido, hermanos, sostenernos. Él es nuestro gran sumo sacerdote que intercede por nosotros, que, hermanos, nos mantiene firmes. Fiel es el que prometió. No hay razón para desanimarse. No hay razón para dejar de ser fiel al Señor, de servirle a Él. Él está intercediendo por nosotros. Número 5, hermanos, es la fe en la fidelidad la que nos suplirá cada una de nuestras necesidades. La fe en la fidelidad de Dios. La fe en la fidelidad de Dios, la que suplirá cada una de nuestras necesidades. En Hebreos 11, en el versículo 11, encontramos el caso de Sara, la mujer de Abraham. Dice la Biblia ahí en Hebreos 11, versículo 11,
Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó. ¿Qué creyó, hermanos? Dice que era fiel quien lo había prometido. Ella creyó que Dios era fiel. Pero espérese un momentito, hermano. Vamos a ir allá al libro de Génesis, capítulo 18, versículo 15. Génesis 18, versículo 15. Y luego vamos a ir a Génesis 18, Génesis 17, versículo 15, perdón. Génesis capítulo 17, versículo 15. Dice, dijo también Dios a Abraham, a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Y la bendeciré, y también te daré de ella un hijo, sí, la bendeciré. Y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrá de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro. ¿Y qué hizo, hermanos, Abraham? Se rió. Y dijo en su corazón, a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. Y dijo Abraham, mire, hermanos, la incredulidad, fue incrédulo en principio. Ojalá, dice 18, y dijo Abraham a Dios, ojalá viva Ismael delante de ti. Respondió Dios, ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él, pacto perpetuo para su descendencia delante de él. Abraham se rió de Dios, se rió de Dios. Vas a darme un hijo, vas a darme, Señor, un hijo estando yo ya viejo. Se rió en su corazón, no lo dijo, pero sí lo pensó. Y Dios ve los pensamientos. Dios conoce lo que nosotros decimos en nuestro corazón. Amén. Vaya conmigo al 18, capítulo 18, versículo 10. Dios se le aparece nuevamente, visita a Abraham y le da la promesa nuevamente. Entonces digo, de cierto volveré a ti y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí, diciendo, después que he envejecido, tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara? Diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz un hijo ya siendo ya vieja, perdón? Hay para Dios, dice Dios, hay para Dios alguna cosa difícil. Al tiempo señalado volveré a ti, según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo, no me reí, porque tuvo miedo. Y él dijo, no es así, sino que te arreglo. Dios conoce todo. Ella dijo, no, lo negó. Dios le dijo, no, a mí no vas con cuento. Te reíste de la promesa. Y esa reprensión, hermanos, porque Él todo lo conoce, porque Él todo lo ve. Esa reprensión trajo a ella esa convicción, trajo a esa confrontación de Dios, trajo a ella la convicción de que tenía que creer en el que lo había dicho. Por eso vemos allá en Hebreos que por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió, ¿qué, hermanos? Recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. ¿Por qué? Porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Ella creyó en Dios. Ella creyó en Dios. Al principio no fue así, pero después ella creyó. Hermanos, es una promesa, era una promesa contra pronóstico, era una promesa contra contra naturaleza. Ya ella estaba seca, su vientre estaba seca para poder engendrar un hijo y criarlo, poder terminar su gestación. Al principio, hermanos, su fe dudó, pero ella creyó en la fidelidad. Y Dios, hermano, no dejó caer en tierra ninguna de sus promesas.
Hermano, es por creer en la fidelidad de Dios que podemos alcanzar la bendición. ¿Sabe por qué, hermanos? Los israelitas, sabemos la historia, los israelitas no entraron a poseer la tierra que Dios les había prometido, porque dudaron, hermanos, de la fidelidad de Dios. Caleb y Josué no fueron así. Ellos creyeron en la promesa de Dios. Ellos creyeron, hermanos, en la fidelidad de Dios. Y por consecuencias, ellos entraron y obtuvieron las bendiciones. Pero nosotros, hermanos, no tenemos. ¿Sabe por qué? Porque no creemos. Nosotros, hermanos, no creemos que Dios va a suplir. No creemos que Dios va a sostenernos. Yo recuerdo, hermanos, cuando empezamos el ministerio, mira, ya tenemos 8 años de estar en el local que hemos rentado por esos años. 8 años, hermanos, y cuando veníamos para acá, hicimos cálculos, hicimos cuentas, hermanos, pero dijimos, no, lo que entra a la iglesia no suple para poder pagar eso y otros gastos, no suple. Pero, hermanos, Dios, hermanos, creímos, nos fuimos por fe, creímos, hermanos, y Dios bendijo, hermanos, Dios suplió. Y yo abrí los ojos, hermanos, y dije, pues, hay que creer en Dios, hay que hacer la obra de Dios. Dios, hermano, esa vez entendí que, hermanos, tenemos que creerle al Señor. Tenemos que creer en su fidelidad, hermanos. La obra la sostiene Él, nuestras vidas la sostiene Él. Hermanos, creamos a la fidelidad de Dios. No dudemos, hermanos. No seamos incrédulos en la fidelidad de Dios, que Dios nos sostiene, hermanos. Yo le digo a la gente, hermano, mira, gente me dice, pastor, ¿cómo está? Bueno, hermano, gracias a Dios, por la fidelidad de Dios, estamos aquí. Amén. ¿Por qué, hermanos? Porque hemos visto la mano de Dios una y otra vez, año tras año, vez tras vez, que no dudo de que Dios nos va a cuidar, de que Dios nos va a proveer, de que Dios nos va a sustentar. Mira, la gente es tremenda. Yo tenía un compañero, trabajando en lo secular, me decía, primero saca la comida. Él decía eso. Y lo demás ya después cubrirlo. Y yo leyendo la Biblia entendí. Dice la Biblia, pagad a todos los que debéis. Pagad a todos los que debéis. Y aprendí que primero debemos pagarle a las personas a quienes tenemos que dar. A la luz, tenemos que pagar nuestra luz, a la cuenta de la casa o el arriendo, la hipoteca, al banco, tenemos que sacar nuestros diezmos primero, obviamente. Paga su luz, paga su cuenta, si tiene internet o teléfono, pague su cuenta, pague y quede bien. Pero Dios dice en su palabra, pagad a todos los que debéis, es el orden. Pero del pastor no me alcanza después. Pero Dios dice, mirad las aves de los cielos, que no trabajan ni como vuestro Padre las alimenta. Dice, de tus necesidades me encargo yo. Dios nos hace responsable, pagar a todos los que debéis. Pero ese cristiano, hermanos, por la duda, porque no cree en Dios, hace todo al revés. Y después ni alcanza la comida y quedamos mal con las personas. Dios quiere que sus hijos sean luz y podamos ser testimonio a todas las personas. Amén. Pero tenemos que creer la fidelidad de Dios. Es la falta de fe y la fidelidad a la fidelidad de Dios la que no nos lleva a creer, a que no nos lleva a ser fieles, hermanos, a Él, hermanos. Creamos que Dios es fiel, creamos en sus promesas, hermanos. Creamos que Él es poderoso, hermanos. Sara obtuvo una bendición, qué tremenda bendición, la de poder concebir un hijo. Y mire, hermanos, qué hijo, hermanos. Ya aún estando ella fuera de la edad de dar a luz, todos los que escuchan esa historia se ríen con ella. Ya no se ríen de incredulidad, sino de gozo y de asombro. Porque Sara creyó por la fe. ¿Y quién qué creyó?
Dice la Biblia que ella creyó que Dios era fiel porque había prometido. Amén. Yo creo este versículo, hermanos, fielmente, que Dios no nos desamparará. Amén. Dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contento con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. Ese versículo lo tengo metido aquí en mi corazón. Dios es fiel. Él ve por mis necesidades. Él ve por tus necesidades. Pero no hemos aprendido a confiar en eso. Y cuando eso, hermanos, quiere decir, cuando no creemos, estamos diciendo que Dios no es poderoso, que Dios no tiene cuidado de nosotros, que Dios es un Padre responsable. No, hermanos, un Dios, un Padre amoroso que nos cuida, hermanos, que Él tiene, hermanos, mira, la Biblia nos habla del hombre que tenía un hijo endemoniado y lo trajo a los discípulos, y los discípulos no pudieron sacar ese demonio, y él decía, sí, puedes hacer algo. Dios dice, yo puedo, hermanos, tú, el problema eres tú que no crees. Y él luego dice, ayuda a mi incredulidad. Y cuando él le pidió, entonces Dios le concedió, porque creyó que Dios era fiel, que Jesús era fiel. Hermanos, si Dios es fiel, creamos, hermanos, es la fe, en la fidelidad, la que nos suplirá nuestras necesidades. No la fe en el prestamista, no la fe en un hermano. Hay hermanos que llaman a otros hermanos que tienen dinero, bueno, tiene buen carro, tal vez puede tener una solvencia económica. Yo soy en contra de ayudar. Yo soy una de las personas que creo en ser generoso y en bendecir, pero todo en el orden. Pero hay gente, hermanos, que no cree, hermano, y los condenamos a vivir así, hermanos, en esa incredulidad, en esa duda, cuando a veces le damos más. Gente, hermanos, que llaman, veo un hermano, ¿me puedes ayudar con eso? En vez de orar a Dios, en vez de confiar en Dios, y siempre se andan quejando, siempre están igual, porque no creen, hermanos, porque no creen en la fidelidad de Dios. Y eso es un mal. O hay que aprender a confiar en Dios, hay que aprender a desarrollar la oración, hay que aprender a depender de Dios, a confiar en Dios. Quinto, hermanos, sexto lugar. Hemos visto, hermanos, la fidelidad de Dios es la que nos sostendrá en medio de las pruebas. Por favor, vaya a Primera de Pedro, capítulo 4. Primera de Pedro 4:17, dice la palabra de Dios. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador, y hagan ¿qué cosa, hermanos? Hagan el bien. Es la fidelidad de Dios la que nos sostendrá en medio de las pruebas. Hermanos, la prueba habla a todos. Y la prueba que estamos viviendo en este año 2020 con el coronavirus es una prueba que ha venido a todos. Y si viene a los creyentes, Dios es fiel. Dice, encomienden sus almas al fiel Creador. Estamos todos pasando por las pruebas, creyentes y no creyentes. Y el coronavirus no puede dar a cualquiera, hermanos, creyentes y no creyentes. Le da a todos los hermanos. No crea que porque somos hijos de Dios no nos puede dar. Pero si nos da, hermanos, y si Dios, hermanos, lo permite, Dios es fiel. Comendemos nuestras almas a Él. Afirmemos nuestros corazones. Porque el juicio debe empezar primeramente por la casa de Dios. La iglesia, Dios permite esto, hermano, para purificar su iglesia, para que la iglesia, hermanos, aprecie congregarse, aprecie servir al Señor, aprenda a depender de Dios, aprenda a confiar en el Señor, aprenda a depender de Dios. Y comienza por nosotros, porque Dios está purificando su iglesia, hermanos, y quiere purificar su iglesia.
quiere purificar su iglesia. Pero luego, hermanos, dice que si comienza por nosotros, ¿cuál será del fin de aquellos que desobedecen a Dios y que no obedecen al Evangelio? ¿Cuál será el fin de ellos? Condenación. Condenación. Hay mucho se habla de conspiraciones y que la élite y que esto y lo otro, la corrupción en medio de la pandemia, y todos los desvían. Pero hermanos, es Dios el que permite todo esto con un propósito de que nosotros nos volvamos a Él, de que su iglesia se vuelva a Él, de que busquemos, hermanos, la misericordia de Dios, que nos pongamos en las manos de Dios, hermanos, de que los incrédulos, hermanos, vean que los juicios de Dios son verdad, que su palabra es verdad. Y eso, hermanos, no es comparado con lo que va a ser, lo que va a venir en el tiempo de la tribulación, hermanos. Qué lástima y qué triste, hermanos, por aquellos que se han de quedar aquí en este mundo cuando los salvos sean raptados al cielo. Cuando Cristo venga por su pueblo, van a venir las calamidades, van a venir, hermanos, pestes, guerras, y van a venir, hermanos, incluso, hermanos, asteroides van a caer sobre la tierra, hermanos. Destrucción y muerte, hermanos. Pero es la fidelidad a Dios la que nos va a sostener en medio de las pruebas. Si el justo con dificultad se salvará, ¿en dónde quedará el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Y hagan el bien. La fidelidad de Dios. Dios es fiel. El Señor es fiel. Su fidelidad, hermanos, nos sostiene. Es por medio de la fidelidad de Dios que nosotros somos santos. Dios ha sido fiel a sus promesas. Dios ha sido fiel a sus promesas. Y su promesa mayor es que todo aquel que cree en el Hijo tiene vida eterna. En Romanos 10, versículo 9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Dice, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La salvación viene por creer en Jesucristo. ¿Qué hizo Jesús? Jesús murió por nuestro pecado para redimirnos. Jesús murió para salvarnos. Jesús entregó su vida por nosotros, porque Él es fiel. Porque Él es fiel. Él se entregó por nosotros. Él mostró que es un verdadero amigo. Él mostró que es un verdadero amigo. Él entregó su vida, dejó todo por venir a pagar por nosotros, para darnos el perdón, para darnos salvación. Oh, amigo, arrepiéntase de sus pecados. Acepte a Jesús como su Salvador personal. La Biblia habla de plagas, habla de catástrofes. La venida de Cristo está cerca. Oh, se está disminuyendo la gravedad de esta situación. Y eso todo lo ha permitido Dios para que las personas reflexionen y vean que lo que su palabra dice es verdad. Y se perciban y atiendan al llamado de Dios. Dios te está haciendo un llamado. Dios no quiere que usted muera y usted vaya al infierno por su pecado. Dios quiere salvarle. Dios envió a su Hijo. La fidelidad de Dios es aquella que Él mandó a su Hijo por nosotros, porque nos ama, porque le ama. Y quiere darle un lugar allá en el cielo y que entre en la comunión con Dios. No endurezcas tu corazón. No resistas al llamado de Dios. Atiende a su voz y acéptale esta noche como tu Salvador personal.
Pídele a Jesús que te salve. Si usted quiere orar en este momento y pedirle a Jesús que le salve, incline su rostro, cierre sus ojos y haga esta oración. Señor mi Dios, reconozco que soy un pecador, que he vivido lejos de ti, que he hecho lo malo delante de tus ojos, que he vivido en deleites y en pecados. Hoy me arrepiento y me vuelvo de mis pecados. Te doy gracias porque tú eres fiel, porque diste tu vida para salvarme, Señor, siendo yo un pecador. Perdóname, sálvame. Y el día que muera, Señor, llévame a tu presencia, porque confío en ti, Señor. Te recibo en mi corazón como mi Salvador, en tu nombre. Amén. Amén. Querido amigo, si usted tomó la decisión de recibir a Cristo, escríbanos al teléfono que aparece en la descripción, háganos saber su decisión para estar orando por usted y en la medida posible estaremos organizando una visita para poder contactarnos con usted y darle el seguimiento que necesita para crecer en el Señor. Gracias por ver la transmisión de la Iglesia Bautista Fundamental Bethesda. Que Dios le bendiga.